Un saludo, amigos. Hablo hoy de la técnica del técnico, propiamente la tecnología, lo que debe ser llamado tecnología que altera profundamente las estructuras existentes hasta el momento. En los albores de la Edad Moderna, la ética protestante y más en concreto la calvinista da un sentido nuevo al trabajo. Producto suyo es el burgués, el hombre del naciente sistema de producción, un individuo que no se entrega a la sensualidad y al ocio, ni está movido por el ansia de dominar a los demás por medio de sus posesiones, que desprecia la ostentación, aborrece los signos visibles de poder, es modesto y austero, se dedica en cuerpo y alma a cumplir rígidamente los deberes de su profesión, se sabe justificado por la idea de que su trabajo es imprescindible para racionalizar el abastecimiento de bienes materiales y se cree cumpliendo una función social ineludible. No pudiendo granjearse la voluntad de Dios con la oración, ni con las obras, el calvinista despreció el mundo, se retiró a su interior y allí, sabiendo que los hombres están salvados o condenados desde la eternidad, se dedicó a indagar si estaba sirviendo de instrumento adecuado a la acción de Dios, en cuyo caso podía contarse en el número de los primeros. Para ello tenía que domesticar diariamente sus propios impulsos, esforzarse continuamente en su autocontrol, porque era en la conducta donde podía comprobar que estaba siendo útil a los planes del Señor. La ética puritana luchaba contra la deslealtad y la sed meramente instintiva de riquezas. Estrangulaba el consumo con su austeridad y veía en la acumulación de ganancias la mano de Dios y la promesa del cielo. Como no se podía gastar para disfrutar, estas conductas se tradujeron en obligación de ahorrar, lo que conducía a la formación cada vez mayor de capital, que al no poder ser consumido inútilmente, debía ser invertido de nuevo para producir más. Aplicadas al trabajador para ensalzar el trabajo fiel, que actúa sin pensar en la ganancia, movido tan solo por afanes religiosos de glorificación de la divinidad mediante el cumplimiento de los deberes profesionales, estas consignas tenían la virtud de legalizar moralmente la explotación. Dicho sea de paso, está muy extendida la idea de que la ética protestante del trabajo y del éxito económico no encontró un clima favorable en la España católica, donde los ideales morales del hidalgo le fueron contrarios, pero se trata de una visión incorrecta. Ese espíritu estaba presente y activo ya en España antes incluso que en los países protestantes. No fue el catolicismo, sino la expansión del imperio de los Habsburgo que impuso a la población una carga fiscal que ahogó la empresa. España no siguió entonces la vía capitalista de desarrollo, hubo que esperar al siglo XIX y más recientemente a 1960 para hacerlo. Como consecuencia de lo dicho, apareció el Homo economicus, un individuo que valora todo desde el prisma de las ganancias y las pérdidas computables en dinero, lo que exige racionalizar el proceso que arranca de la extracción de la materia prima y culmina en la colocación en el mercado del producto resultante. Un contable que exige medir y pesar todo hasta reducirlo a apuntes en un libro de cuentas. Según su idea, hay que planificar, dirigir y controlar todo el proceso mediante valoraciones abstractas y exactas de los medios en función del fin, que no puede ser otro que la ganancia obtenida. La antigua fórmula, bienes que se convierten en dinero que se convierte en bienes, que indicaba el cierre del ciclo económico en el consumo, es reemplazada por la nueva, dinero que se convierte en bienes que se convierten en dinero. Fórmulas comentadas en algún vídeo anterior. Una fórmula, esta última, que conduce a la obtención de capital con el fin de que no se detenga. De aquí procede la gran realización económica del mundo moderno, la empresa como unidad de producción, ya no la familia o el individuo. La empresa pertenece a un orden abstracto dominado por los valores económicos, un orden integrado por factores monetarios expresados numéricamente. El trabajo es uno de esos factores, reducido también a números en el salario, porque el trabajador, hombre legalmente libre y dueño de su persona, concurre al mercado para venderlo como una mercancía más. La aparición de la empresa marca la entronización del capitalismo en las relaciones contractuales de trabajo. Y en este ambiente hay que considerar la introducción o el surgimiento de la máquina.
Durante la Revolución Industrial, que había empezado a gestarse en el siglo XVI y continuó hasta finales del XIX, el carbón fue la principal fuente de energía, el hierro, el material universal, y la máquina, el agente productor más importante. A diferencia del caballo, que la Edad Media había uncido a los arados o había adosado a las máquinas entonces existentes, como los molinos, el trabajador humano fue un apéndice de los nuevos agentes productores. Las máquinas, que podían estar funcionando todo el tiempo, impusieron su ritmo. Justamente cuando Kant proponía que todo ser humano fuera tratado como un fin y no como un medio, la industria trataba la mano de obra como un medio y no como un fin, como una energía que debe explotarse. Convertido en parte del engranaje mecánico, su habilidad perdió todo interés. Había que entrenarse para acoplar la actividad propia al automatismo de la producción. Cuanta más destreza e inventiva se tuviera, menos probabilidades había de ejercer una tarea útil para el conjunto. Adam Smith supo expresarlo con total precisión en su famoso ejemplo de la producción de alfileres. Trabajando intensamente toda la jornada, escribió este autor en La riqueza de las naciones, un obrero difícilmente puede hacer más de un alfiler al día, y desde luego no llegará de ninguna manera a hacer 20. Pero si se descompone el trabajo necesario para hacer un alfiler en una serie de pequeñas acciones aparentemente aisladas, resulta que cada 10 obreros pueden hacer unos 48.000 alfileres diarios. Uno saca el alambre, otro lo estira, un tercero lo corta en trozos iguales, un cuarto lo afila, un quinto lo esmerila, 3 especialistas hacen la cabeza, otro la une, otro lo pule y así hasta que el último lo envuelve en papel. En total, le salen a Adam Smith 18 actividades diferentes. Las máquinas mandaron sobre los obreros. Estos se convirtieron en máquinas y la productividad aumentó asombrosamente. La presión social y política se ejercía sobre las máquinas, mecánicas y humanas, aunque las sufrían solamente estas últimas, puesto que las primeras no son capaces de sufrir. Para que esta modalidad de producción irrumpiera con tanta fuerza en Europa, era imprescindible no solamente que se utilizaran nuevas fuentes de energía, sino sobre todo que la ciencia, y esto es esencial, se aplicara a la creación de máquinas precisas, lo cual solo sucedió cuando se prescindió de la orientación aristotélica y el intelecto optó decididamente por aplicar a la experiencia el realismo platónico. Extrañamente fue así. Así pone un ejemplo de esto Alexander Coiré en su libro Pensar la ciencia, donde dice: el reloj de precisión no sale del reloj de los relojeros. Este último nunca sobrepasó el estadio del casi y el nivel del aproximadamente. El reloj de precisión, el reloj cronométrico, tiene un origen muy diferente. No es de ningún modo una promoción del reloj de uso práctico, es un instrumento, es decir, una creación del pensamiento científico, o mejor aún, una realización consciente de una teoría. Y eso explica por qué no es a los relojeros, sino a los científicos, no es a Burgi y Tourette, sino a Galileo y a Huygens, y a Robert Hooke también, a quienes se remontan las grandes invenciones decisivas y a quienes debemos el reloj de péndulo y el reloj de regulador espiral. Hasta aquí Alexander Coiré, más o menos literalmente en su libro Pensar la ciencia. Esto no fue posible en la antigüedad. La ciencia griega no pudo hacer una tecnología porque careció de una física y no tuvo una física porque no creyó que fuera posible tenerla. La física es la aplicación a lo real de las nociones exactas y precisas de la matemática, lo que era impensable entonces, bien porque los objetos sensibles no pueden en absoluto tratarse como seres matemáticos, como creía Platón, o bien porque las matemáticas son una ciencia abstracta sin relación alguna con la naturaleza física, como creía Aristóteles. Por una razón u otra, el pensamiento griego sostuvo obstinadamente la convicción de que la exactitud no es cosa de este mundo infralunar, sino del supralunar, de los ciclos eternamente perfectos de los astros en el firmamento. Pero los astros son distintos de la Tierra. La astronomía puede, por tanto, ser matemática, pero no la física, en opinión de estos antiguos. El dualismo radical del cielo y la tierra se manifiesta con fuerza particular en la noción griega del tiempo,
que contenía la idea de que los órganos del tiempo de arriba son perfectamente regulares, pero los de aquí abajo se dividen en días y noches de duración nunca igual. Mas la noción de tiempo es inseparable de la del movimiento, lo que explica que la revolución industrial que originó la ciencia del 17 no fue otra cosa que el éxito en hacer descender de los cielos las nociones de tiempo y de movimiento, y que cuando esto se logró, se iniciara la tecnología moderna, pues pese a quienes opinaron que la especulación teórica es fútil, en tanto que la práctica es fecunda, lo que entonces tuvo lugar fue la penetración de la teoría en la acción, o mejor, la posibilidad de una física y una tecnología. Fue la conversión de la episteme en tecne lo que distinguió nítidamente la nueva producción de artefactos y objetos desde el siglo XVII. El proceso fue tal vez lento porque los hombres no sabían todavía calcular. Habían aprendido a medir y contar las cosas por aproximación, seguían usando las notaciones romanas, y aunque algunos astrólogos y médicos conocían las cifras Gobar árabes, traídas seguramente de España, las finanzas, el comercio y la artesanía hacían estas cosas tan mal que no era posible una operación aritmética elemental. Con todo, tenían razón para resistirse, pues ¿qué importa un poco más, un poco menos? A ojo de buen cubero se sabe que este color rojo es más oscuro que aquel, este sonido más grave que el de más allá, una hoguera más viva que otra, un objeto más pesado, y así sucesivamente. ¿Acaso no basta con esto? A nadie podía interesar que pudiera determinarse con exactitud la temperatura del fuego, medir con rigor las vibraciones que llamamos sonido o calcular con precisión la diferente longitud de onda de lo que llamamos color. Si hubieran tenido herramientas exactas, no las habrían usado. La edad del hierro y el carbón es, en conclusión, la edad de la precisión de las máquinas, la edad de la aplicación de la ciencia a la industria en igual o mayor medida que la aplicación de nuevas fuentes de energía. Este hecho merece una consideración más detallada, pues con él aparece una clase de individuos cuya actividad es crucial en nuestra forma actual de vida. Según Ortega y Gasset, la técnica del tercer estadio, propiciada, como acabo de tratar de explicar, por causas religiosas, económicas, filosóficas y científicas, es la disociación del artesano en sus dos ingredientes, el técnico y el obrero, o lo que es lo mismo, la separación del plan o método de la actividad y la ejecución del mismo. En el mundo moderno, el técnico aparece como figura independiente de cualquier otro oficio. Su misión es inventar. No inventar esto o aquello, objetos predeterminados, como el sastre cosía prendas fijadas por la costumbre, sino inventar cosas que no existen aún. Inventar objetos que todavía no han llegado a la existencia. Esta puesta en práctica de una capacidad ilimitada de producir nuevos seres, según dice Ortega, vacía la vida del hombre, porque ser técnico y solo técnico es ser todo potencialmente y no ser nada de hecho. El tiempo del técnico, nuestro tiempo, es el más vacío de la historia humana. Al disociar al técnico del obrero, aquel aparece como tecnólogo. La técnica no es otra cosa que la habilidad para transformar una realidad natural en otra artificial. Es un conjunto de recetas operatorias cuyo programa se ha seleccionado especialmente en función de sus resultados. Como el conjunto requiere reglas específicas, hay una técnica de la casa, otra de la navegación, otra del gobierno y así sucesivamente. De las técnicas específicas han surgido las ciencias universales, y cuando éstas han retornado sobre los procesos de transformación técnica, la técnica misma ha sido potenciada y convertida en tecnología. La tecnología es, según dice Mario Bunge, un cuerpo de conocimientos compatible con la ciencia coetánea y controlables por el método científico, que se emplean para controlar, transformar o crear cosas o procesos naturales o sociales. La tecnología, por tanto, es técnica en sentido estricto, pero en tanto se ha vinculado al sistema de producción industrial y al desarrollo y aplicación de la ciencia. Lo que el tecnólogo pone de manifiesto es que el ser o naturaleza de las cosas no puede ya entenderse como algo sustancial, fijo, estable.
En las anteriores concepciones no causaba sorpresa que algo fuera siempre lo mismo. Ni siquiera causaba sorpresa que cambiara de naturaleza. No, por ejemplo, que el carpintero transformara el árbol en mueble. Lo verdaderamente sorprendente es inventar, producir naturalezas nuevas, como si lo existente careciera de ser definido y el hombre hubiera cargado con la misión de dárselo. Dicen así Leo Strauss y Alexander Kojev en un libro llamado Sobre la tiranía. La filosofía, en sentido estricto y clásico, supone que hay un orden eterno e intangible en el que la historia toma su lugar y que no está en modo alguno afectado por la historia. Pero esta hipótesis no es evidente de suyo. Quienes se entregan exclusivamente a la técnica la abandonan a favor de la idea de que el ser se crea a sí mismo en el curso de la historia. Sobre la base de las hipótesis de la modernidad técnica, la fuente del conocimiento filosófico es el apego absoluto a los intereses humanos. El hombre debe sentirse absolutamente en casa sobre la tierra, debe ser absolutamente un ciudadano de la tierra, sino un ciudadano de una parte de la tierra inhabitable. Sobre la base de las hipótesis clásicas, la filosofía exige un desapego radical de los intereses humanos. El hombre, en absoluto, debe sentirse como en casa sobre la tierra. Debe ser un ciudadano del conjunto. Hasta aquí la cita más o menos literal de Leo Strauss y Alexander Kojev en De la tiranía. Volver a la naturaleza, como aconsejaba el cínico y aconsejan hoy nuestros ecologistas, hoy es para nosotros volver al caos, porque todo cuanto constituye al hombre, al animal y a la planta, su base y sustrato profundo y real es activo. La materia en el siglo XX es un escenario de actividad tal que habría asombrado a Heráclito, para quien todo fluye y nada permanece. Los pocos individuos que en muchos siglos han sido capaces de conocer esto se han servido de contadores Geiger o cámaras Wilson en lugar de experimentar con sus sentidos naturales, con los ojos, los oídos o los dedos, y porque han concebido ciclotrones y han pensado en forma de ecuaciones diferenciales o probabilidades, y lo han hecho en términos de los lenguajes artificiales, no de los naturales, como el italiano, el inglés o el español. Por estos motivos puede afirmarse que la tecnología afecta de lleno a la ontología. La presencia de los artefactos con que la tecnología ha inundado nuestra vida es una prueba de que la naturaleza ha llegado a un límite que no puede rebasar. Incluso ella misma es un límite, un obstáculo. Contando solamente con ella se está en la situación del alpinista que una vez que ha llegado a la cima de la montaña no puede subir más. Pero la situación real es que la actual tecnología empieza justo donde la naturaleza acaba, y esta es el trampolín desde el que aquella salta en el vacío. En estas circunstancias cabe preguntarse si el hombre actual tiene alguna finalidad. Una cosa, empero, parece clara. Su finalidad no es la felicidad ni el bienestar. Estos son fines naturales que la tecnología puede rebasar en cuanto se lo proponga. Ella tiene sus fines propios, que parecen estar más allá del hombre. Incluso puede utilizar al hombre para alcanzarlos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Mañana seguiré cerrando este ciclo y hablando con algo de lo que empecé, que es el trabajo. Pero el trabajo en el presente. Hasta entonces.